Muy buenos días. Bienvenidos a nuestra charla de Ciencias Cultura en la Universidad Cervantina. Hoy tenemos la presencia de dos estudiantes de la licenciatura Químico Farmacéutico Biólogo, Ana Iraíz Reyes Gómez y Yareli Itzayana Murillo Zavala. Ellas nos darán su charla Evaluación de los efectos ansiolíticos y sedantes de dos plantas medicinales. Muy buenos días, chicas. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, ¿todo bien? Qué bueno. ¿Ya listas para su charla? Claro que sí. Claro que sí. Pues adelante. Sí, bueno, buenos días. Como ya lo comentaron, vamos a presentar la evaluación de los efectos ansiolíticos y sedantes de los extractos de dos plantas. La primera es Ceiba esculifolia y Argemoneo croleucasuit en ratones. Este proyecto lo hicimos en el verano de la ciencia y bueno, nuestro asesor fue el doctor Ángel Josabad Alonso Castro y bueno, tuvimos la colaboración con la doctora Villegas Gómez Clarisa. Y bueno, formamos parte de este proyecto y mi compañera Itzayana y su servidora Ana vamos a presentarles. Bueno, como marco teórico tenemos, primero que nada, definir la ansiedad. La ansiedad es un fenómeno que moviliza las operaciones defensivas del organismo. También es la base del aprendizaje y estimula el desarrollo de la personalidad. Motiva al logro de metas y contribuye a mantener un elevado nivel de trabajo y de conducta. Sin embargo, también puede significar un ánimo transitorio, que es un sentimiento, un reflejo de la toma de la conciencia del peligro, que es el miedo. También puede ser un deseo intenso, como el anhelo, o una respuesta fisiológica ante una demanda, que es el estrés. Pero ya cuando estos sentimientos, todos estos sentimientos, miedo, anhelo, estrés, es más permanente y con el tiempo pues ya se vuelve un trastorno. Es un trastorno mental que compromete la eficacia y la calidad de la vida de las personas y conduce a un estado de sufrimiento mórbido. Y bueno, últimamente se ha estado hablando mucho de estos trastornos de ansiedad. Entonces, son los que más prevalecen y son los más crónicos en la población. Estos se caracterizan por un miedo excesivo y evitación en respuesta a objetos o situaciones específicas que pues en realidad no representan un peligro real. Y bueno, esto afecta tanto al desempeño laboral como el académico y bueno, pues está muy incluido el social. Además de que pues es un factor de riesgo para enfermedades fisiológicas como puede ser la hipertensión, que también últimamente se está pues dando mucho como respuesta a la ansiedad. Y bueno, según la OMS, los trastornos mentales aparecen con más frecuencia en las mujeres que en los hombres, como se puede ver allí en la laminilla, que en las mujeres es un 7.7% y en los hombres es un 3.6%, entonces es casi el doble que se presenta en mujeres. Y más aún con la reciente pandemia de COVID-19, entonces la ansiedad y la depresión pues aumentaron significativamente por el crecimiento en el número de las noticias y la desinformación y claramente el miedo a infectarse por SARS-CoV-2. Y bueno, desde la antigüedad, los extractos de las plantas son usados por un gran porcentaje en la población como remedios caseros, como atención primaria, porque muchas veces luego en nuestras casas, nuestras mamás, nuestras abuelitas, nos han pues dado nuestros tecitos, ¿no? De cuando nos sentimos mal del estómago, ay, que un tecito de gordolobo. No, creo que es de la tos, no me recuerdo muy bien, pero pues desde siempre hemos utilizado los tés o las plantas medicinales como, como remedios caseros para enfermedades que nos aquejan en nuestro día a día. Y bueno, es por esto que en la búsqueda por disminuir los síntomas que genera la ansiedad, la población mexicana recurre a tratamientos de origen natural, razón por la cual surge este proyecto. Y bueno, empezamos a hablar de nuestras maravillosas y nuestras plantas estrellas de este proyecto.
La primera de ellas es Argemone ocroleuca. Esta es una planta anual o perenne de vida corta y es comúnmente conocida como chicalote o amapola amarilla. Se caracteriza por alcanzar entre 30 centímetros hasta 1,20 m, no es tan grande. Y bueno, en su tallo tiene un látex lechoso de color amarillo y bueno, como se puede observar ahí en la imagencita, sus hojas presentan un color verde azulado blanquecino en el centro y tiene proyecciones espinosas. Y bueno, esta especie recibe su nombre científico debido a su peculiar flor, que es de color amarilla y tiene amarillo crema y tiene una textura parecida a la del papel. Se encuentra distribuida alrededor desde el centro de México hasta el sur de Estados Unidos, porque crece en los climas cálidos, semicálidos, semisecos o templados, aunque también puede sobrevivir en condiciones extremas como lo son en pocas lluvias o limitación de lluvia, en altas temperaturas e incluso hasta en altas concentraciones de sal. Esta planta es considerada más como maleza porque crece en los campos abandonados o de cultivo, normalmente como los del maguey, se encuentra pues por ahí creciendo y también crece a la orilla de los caminos. Y bueno, esta planta es utilizada en la medicina tradicional mexicana para aliviar desde infecciones oculares, tos, trastornos dermatológicos, combatir insomnio, hasta los síntomas relacionados con diversas enfermedades mentales. Sin embargo, no existen estudios científicos que comprueben los efectos neurofarmacológicos de esta planta. Y bueno, eso es lo que se pretende evaluar con este proyecto. Bien, ahora pues hablemos de nuestra otra planta estrella, de Ceiba aesculifolia. Entonces, como mencionaba mi compañera Ana, en la búsqueda por disminuir los síntomas que genera la ansiedad, pues la población mexicana obviamente recurre a tratamientos alopáticos tras la prescripción por un médico en consulta. Sin embargo, como sabemos, una gran parte de la población, ya sea por miedo o por falta del recurso económico, recurre a tratamientos de origen natural que se basan en el conocimiento empírico de la medicina tradicional mexicana. Entre estos pues, espécimes herbolarios más usados para el tratamiento de la ansiedad destaca esta planta, la de Ceiba aesculifolia. Esta pertenece a la familia Malvaceae y popularmente es conocido también como pochote. Entonces, pues es un árbol que alcanza hasta 30 metros de altura y este tronco del árbol se encuentra recubierto por grandes espinas cónicas, como podemos ver en la imagen inferior izquierda a la derecha. Y pues bueno, el fruto que da este árbol es una cápsula gigante que está a la derecha, en la parte inferior. Y pues esta cápsula gigante tiene unas semillas que son pues de una capa también gruesa. Y como podemos ver, hay como unas fibras sedosas blancas. Generalmente estas fibras son usadas para rellenar los colchones, entre otros productos. Y así como el fruto puede utilizarse para elaborar otros productos, también la corteza del árbol y las espinas, que son bastante gruesas, como podemos ver en la imagen, pues tienen propiedades medicinales y este árbol de ceiba se considera pues sagrado para los mayas, ya que anteriormente ya tenía como usos la medicina tradicional mexicana, que más adelante les platicaré un poco más de esto. Bueno, en la parte superior podemos ver un mapa. Ahí vamos a ver como la distribución de Ceiba esculifolia. Bueno, esta planta se encuentra en bosques bajos, secos y caducifolios. Se han encontrado estos árboles de pochote alrededor del sur de Sinaloa, por allá por Jalisco, Michoacán, incluso en nuestro estado, en Guanajuato, allá también por el Estado de México, incluso hasta llegar a la península de Yucatán, por Quintana Roo y al este de Campeche, como podemos ver en el mapa.
Cabe destacar que pues aquí en nuestro proyecto usamos las partes aéreas, en este caso pues las hojas, como podemos ver en la imagen superior derecha. Por un lado, como les mencionaba, que ya era como un árbol sagrado de los mayas, entonces en la medicina tradicional mexicana, esta planta se recomienda usar para diferentes trastornos, entre ellos, por ejemplo, los trastornos digestivos. Por ahí, revisando la literatura, nos decía que en el Estado de México se emplea como un purgante, mientras que en el estado de Yucatán la corteza de esta planta se fermenta y se usa como un baño, como si fuera para relajarse, porque allá, como sabemos, en Yucatán pues el clima es muy, muy húmedo y hace muchísimo calor. Entonces, para casos de insolación, pues un bañito con esta planta fermentada pues te relaja. Y pues de manera general en la medicina tradicional mexicana también se emplea como un tratamiento para dermatitis e incluso para las mordeduras de víboras y también como un diurético. Sin embargo, a la fecha pues no existe un trabajo científico que corrobore la efectividad terapéutica de dicha planta, es decir, de Ceiba esculifolia, que pueda cesar o disminuir las conductas que están relacionadas con la ansiedad, por lo que en esta investigación se buscó generar evidencia científica sobre los supuestos efectos ansiolíticos de Ceiba ausculifolia a través de modelos para observar los efectos conductuales, que les platicaré un poquito más adelante de qué se tratan estos modelos. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar de los materiales que utilizamos y los métodos para llevar a cabo nuestra investigación. Como podemos ver en pantalla, utilizamos animales de experimentación. En este caso usamos ratones de la cepa BALP-C, del bioterio de la División de Ciencias Naturales y Exactas. Y la alimentación de estos ratones se realizó a base de pellets para reudor y agua a su voluntad. El Comité Institucional de Bioética de la Investigación de la Universidad de Guanajuato revisó y aprobó pues este protocolo para el proyecto. Obviamente manipulamos a los ratones bajo ciertos reglamentos y la manipulación sin causar el daño a estos animalitos. Por otra parte, podemos ver en la parte central el material vegetal que usamos. El extracto fue obtenido por medio del sistema SOLID, que es esta columna que se ve por aquí, este material de laboratorio dibujado ahí en forma de, pues, un dibujito. Y por una parte, el extracto de Argemoné se extrajo con diclorometano de las partes aéreas de esta planta, mientras que para Ceiba usamos a través de etanol. Esto se usó durante 2 horas en concentraciones para Argemoné de 0.1, 1, 10 y 50 miligramos sobre kilogramo, mientras que para Ceiba esculifolia las concentraciones fueron de 10, 50 y 100 miligramos sobre kilogramo. Como podemos ver en la parte derecha, hacen simulación de las hojas que en las partes aéreas de estas plantas y un matracito en donde simula que ahí ya se extrajo nuestro extracto diclorometano y de etanol, respectivamente, para Argemoné y para Ceiba esculifolia. Entonces, siguiente, por favor. Ahora les voy a platicar sobre los métodos que utilizamos. Bueno, uno de los métodos que usamos para evaluar los efectos ansiolíticos, sedantes y anticonvulsivos, por su parte, el Holport Test, este ensayo se usó para medir el efecto ansiolítico. Consistía en una plataforma de madera cerrada con 16 agujeros de diámetros similares, como podemos ver. Por ahí hay un videíto, creo que no se mueve, pero en la parte derecha podemos ver pues un ratoncillo que anda por ahí en la parte superior izquierda y vemos los agujeros que tienen pues diámetro muy similar. Era de 4x4, entonces eran 16 agujeritos. Bueno, entonces se seleccionaron grupos de 5 ratones a los cuales se les administró 100 microlitros de los extractos de Argemoneo croleuca y de Ceiba esculifolia a concentraciones de 1, 10 y 50 miligramos sobre kilogramo. Y se
usamos como control negativo solución salina y como control positivo usamos clonazepam a una concentración de 1.5 miligramos sobre kilogramo. Y una vez que ya les dimos vía oral a los ratoncitos estos extractos a las concentraciones indicadas como se ve ahí en la imagen, pasaron 45 minutos y ahora lo que hicimos es observar a los ratones. Los pusimos en la caja con hoyos, por eso vemos por ahí un ojito y una plataforma por ahí con hoyos que simula la caja con hoyos. Entonces se colocó el ratón dentro de la plataforma agujerada y en la parte central. Y pues estuvimos allí viéndolos por 5 minutos y contamos el número de veces que cada ratón introdujo completamente la cabeza dentro de cada uno de los agujeros. Y pues el aumento del número de exploraciones sugiere un menor estado de ansiedad o una mayor actividad exploratoria. Es decir, al poner los ratoncitos en un lugar desconocido, como por ejemplo la caja con hoyos, crea como un conflicto porque es nuevo para ellos ese espacio. Entonces muestran como un comportamiento de intranquilidad, por lo que no se detienen como a introducir totalmente la cabeza, como sería el caso de estar bajo un efecto ansiolítico. Y pues bueno, se toma el tiempo de explorar y pues introduce su cabecita. Esto se le conoce como head dipping. Y bueno, por ahí era un videíto, no se mira, pero el videíto de la derecha mostraba a los ratones cómo introducían completamente su cabeza, es decir, las dos orejitas completamente en los hoyos hasta al fondo. Y era como contábamos el número de veces que metían la cabecita para medir el efecto de ansiolítico. Bueno, a ver, siguiente, por favor. Ahora el análisis del efecto sedante. Este ensayo consistió también en un grupo de 5 ratones, grupos de 5 ratones a los que se les administró por vía oral también 100 microlitros del extracto de Argemania acroleuca a concentraciones de 1, 10 y 50 miligramos sobre kilogramo. Por otra parte, para el extracto de Ceiba ausculifolia, las concentraciones que se les administraron fueron de 10, 50 y 100 miligramos sobre kilogramo. Y como podemos, se me olvidó mencionar que también como control negativo usamos solución salina y como control positivo el clonazepam a una concentración de 1.5 miligramos sobre kilogramo. Bueno, seguido de esto, se les administró 100 microlitros de pentobarbital a una dosis de 40 miligramos sobre kilogramo, esto por vía intraperitoneal. Aquí cabe destacar que tuvimos muchísimo cuidado de no inyectar en otra parte de, por ejemplo, en el hígado, porque pues si inyectamos directamente en el hígado, los ratones pues obviamente iban a tener un efecto muy rápido y podrían llegar hasta a morir. Entonces tuvimos mucho cuidado y se logró manipularlos. Y bueno, una vez que ya se les administró vía intraperitoneal los 100 microlitros de pentobarbital, ahora se midió el tiempo en el que el ratón tarda en perder su estado de alerta. Es decir, medíamos ese tiempo en el que hasta que observamos que los ratoncitos los colocábamos así como boca arriba, y si los ratoncitos ya no movían sus patitas ni trataban de colocarse en las jaulitas donde los manipulábamos, quería decir que ya perdieron su estado de alerta, ya estaban en un periodo de latencia, al cual denominamos fase 1. Y bueno, también se cuantificó la duración del sueño, es decir, el periodo en el que se pierden los reflejos hasta que el ratón los vuelve a recuperar. Entonces, a esto denominamos fase 2. Como podemos ver por ahí en la imagen inferior a la derecha, los ratoncillos se encuentran pues sedados, están como dormiditos, entonces están como en la fase 2. A ver, siguiente, por favor. Ahora, para el método de convulsiones, pues esta prueba consistió en la selección también de grupos de 5 ratones a los cuales se le administró por vía oral un pretratamiento con 100 microlitros del extracto de Argemania acroleuca. Exclusivamente fue nada más para Argemania acroleuca a unas dosis de 0.1, 1 y 10 miligramos sobre kilogramo.
Igual, como control negativo se usó la solución salina y como control positivo, pues el clonazepam a una concentración de 1.5 miligramos sobre kilogramo. Y bueno, una vez que se les administró, se esperaron 45 minutos y una vez ya transcurridos los 45 minutos, ahora les administramos, pero por vía intraperitoneal, igual con mucho cuidado, 100 microlitros de estricnina a una concentración de 2 miligramos sobre kilogramo, como podemos ver ahí en la imagen. Y bueno, seguido de esto se le midió el tiempo en que el ratón presentaba la primera convulsión, es decir, desde que se inyectó hasta que presentaba la primera convulsión, se medía ese tiempo, al cual se le conoce como tiempo de latencia, y asimismo se registraron los tiempos de convulsiones, es decir, el tiempo en que el ratón convulsionaba, es decir, la duración de estas convulsiones. Y pues más adelante les explicaremos los resultados de esto. Cabe destacar que el análisis estadístico de nuestros resultados fueron evaluados estadísticamente con un software que se llama GradPad Primes 9 y se realizó un análisis de variancia en una sola vía que se conoce como ANOVA, seguido de una prueba de Tukey y un modelo Dunet, presentando un valor de significancia del 0.05 y indicamos en los gráficos como diferencia significativa mediante un asterisco. Entonces, para que lo tengan considerado, que ahorita les explicaremos los resultados que obtuvimos. Adelante. Sí, bueno, pasamos con los resultados. Los dividimos en dos para hacerlo como más práctico. Los resultados los dividimos de acuerdo a las plantas. Entonces, primero vamos a presentar los resultados de Argemoné y luego los de Ceiba. Y bueno, estos fueron los resultados. Con la prueba de la caja con hoyos, se buscaba obtener la respuesta a la pregunta: ¿tiene un efecto ansiolítico? Y bueno, para contestar esta pregunta tenemos la gráfica 1, que muestra la comparación de los efectos ansiolíticos de las diferentes concentraciones del extracto, así como las del control negativo, que fue solución salina a nuestro vehículo, y como con el control positivo, que fue el clonazepam. Y bueno, este fármaco es bien conocido por sus propiedades ansiolíticas, sedantes y anticonvulsivas. Es por ello que pues lo elegimos como nuestro control positivo. Y bueno, como ya comentó mi compañera Itzayana, se buscaba aumentar el número de veces que el ratón introduce su cabeza a los hoyitos para determinar si en realidad tenía un efecto ansiolítico. Entonces, si observamos la gráfica 1, con el vehículo, el número de veces en que el ratón introduce la cabeza pues son realmente muy pocas. Entonces, en comparación con, por ejemplo, el clonazepam, que es nuestro control positivo. Y ahora si vemos las diferentes concentraciones del extracto, se puede observar que con el extracto vegetal de Argemoneo croleuca se incrementó de manera no dependiente de la dosis el número de veces en que los ratones introdujeron su cabeza. Y bueno, esto no sugiere otra cosa más que pues sí tiene un efecto ansiolítico, no igual o con la misma intensidad que como lo es el clonazepam, pero pues realmente sí tiene pues sí, un incremento, una gran significancia para mostrar un efecto ansiolítico. Y bueno, también es no dependiente de la dosis, bueno, porque si observan, la dosis más pequeña, que es la de 1 miligramo por kilogramo, se obtiene la mayor actividad del efecto ansiolítico, pero si los comparamos entre 1, 10 y 50 miligramos por kilogramo, es realmente la misma actividad, no varía mucho. Entonces, bueno, aquí contestamos a la pregunta, pues que sí tiene un efecto ansiolítico. Y bueno, ahora pasando al efecto de sedación. Para esta prueba se quería contestar a la pregunta de si se incrementa el efecto de sedación o el sueño en los ratones. Y bueno, esto es muy importante porque la mayoría de los ansiolíticos generan este efecto sedante. Y bueno, el problema está en que
pues al producir sueño, o pues sí, al producir sueño o ansiedad, aumenta el riesgo de realizar las actividades diarias como comúnmente se realizan. Entonces, como, no sé cómo decirlo, no sé si sea correcto decir como que atorpece o entorpece, pero pues sí afecta en cómo realizas tus actividades diariamente. Entonces, lo que se buscaba era que este extracto no incrementara este efecto de sedación. Y bueno, la respuesta a la pregunta de si incrementa o no este efecto lo podemos contestar con estas dos gráficas. La primera gráfica representa el tiempo de latencia, es decir, el tiempo en que el ratón tarda en perder su estado de alerta, y como ya mencionó mi compañera, pues es la fase 1. Y la segunda gráfica representa el tiempo desde la pérdida de los reflejos hasta que recupere sus reflejos motores, y bueno, es considerada como la fase 2. Y los resultados de la gráfica de la primera, de la fase 1, por ejemplo, si observamos el clonazepam, con este fármaco no se requiere de mucho tiempo para que el efecto de sedación del pentobarbital haga efecto. Entonces, el tiempo es muy corto. Y por ejemplo, si lo comparamos las diferentes concentraciones del extracto, el tiempo de sedación se retrasa. Entonces, no ocurre tan rápido este proceso de sedación. Y si nos vamos a la gráfica 2, bueno, a la gráfica B, que es el de la fase 2, el clonazepam, al mezclarse con pentobarbital, incrementa el efecto de sedación, haciendo que estos ratoncitos pues tarden más tiempo en recuperar sus reflejos motores. Por ejemplo, en de clonazepam fue alrededor de 1 hora, 60 minutos. Y en comparación con los de el extracto, que no potenciaron este efecto hipnótico del pentobarbital cuando se mezcló con el extracto. Entonces, pues esto es muy importante porque se ve pues claramente que este extracto no potencia el efecto de sedación, que es lo que buscábamos encontrar. Y bueno, también se puede observar que para esta prueba tampoco existe un efecto dependiente de la dosis, porque aun cuando se incrementa la concentración, el periodo de latencia y la duración del efecto de sedación pues siguen siendo similares entre sí. Y bueno, este efecto anticonvulsivo, pues esperábamos que realmente tuviera este efecto. Entonces, tuvimos como resultado estas gráficas. Las gráficas 3A representa el tiempo de latencia, es decir, el tiempo desde la administración de la estricnina hasta que presentaran la primera convulsión. Y la gráfica B pues representa el tiempo de las duraciones de la convulsión. Y bueno, se puede observar que con el clonazepam se retardó el tiempo en que aparecía la primera convulsión. Y bueno, la concentración del extracto de 1 miligramo por kilogramo tiene un efecto similar al clonazepam. Sin embargo, la concentración de 10 miligramos sobre kilogramo del extracto es significativamente diferente tanto del vehículo como del clonazepam, porque se encontró un efecto anticonvulsivo y bueno, se puede observar que es la concentración que tiene un mejor efecto. ¿Esto por qué? Porque, bueno, si vemos la gráfica 4, esta es la gráfica de mortalidad, en el que claramente se puede observar que el extracto de Argemoneo croleuca pues tiene una mayor eficacia en la dosis de 100 miligramos por kilogramo, porque su porcentaje de mortalidad fue 0, es decir que los ratoncitos sobrevivieron. ¿Y por qué? Pues porque no presentaron ninguna convulsión. Bien, ahora los resultados para la otra planta estrella que fue Ceiba esculifolia, en el caso del
del método de Holbrook test de la caja con hoyos, pues los resultados muestran que el extracto vegetal de Ceiba ausculifolia tiene un efecto ansiolítico que no es dependiente de la dosis, parecido pues al clonazepam, como podemos ver en la gráfica, destacando que pues el clonazepam estaba a una dosis de 1.5 miligramos sobre kilogramo. Y bueno, al realizar la comparación del grupo control con cada una de las sustancias que se analizó, entonces se puede destacar que si bien el tratamiento del extracto tiene un efecto ansiolítico mejor que el control negativo, es decir, que el vehículo, la solución salina, que es el que se encuentra creo que es un color más oscuro a la izquierda, el efecto pues se logra pues es inferior al control positivo, que es el clonazepam, que es el seguido que está el más oscuro. Bueno, por ahí está referenciado como clonazepam. Entonces, se logra un efecto pues inferior al control positivo. Entonces, podemos observar en el gráfico, en la gráfica 5, que el efecto ansiolítico máximo que se encontró en el extracto es a una dosis de 10 miligramos sobre kilogramo. Y pues de ahí ya van disminuyendo. Conforme la concentración aumentaba, pues iba disminuyendo. Eso quiere decir que pues la dosis no es dependiente de. Entonces, los efectos ansiolíticos de Ceiba ausculifolia pues no fueron dependientes, perdón, de la dosis, tanto de 10 como de 50 como de 100. Entonces, no hubo dependencia a la dosis. Sin embargo, pues el extracto etanólico de Ceiba ausculifolia tiene efectos ansiolíticos por debajo del control positivo, es decir, del clonazepam. Siguiente, por favor. Ahora, para los resultados del efecto sedante, pues como se muestra en el gráfico 6, tenemos en la parte izquierda el A y el B. El A para la fase 1 y el B para la fase 2. Entonces, como podemos ver, los resultados recopilados en estas dos fases es el tiempo de latencia, es decir, la fase 1, que es el tiempo en el que el ratoncito tardó en perder su estado de alerta, es decir, una vez que les administramos el pentabarbital, se mide el tiempo en el que el ratoncito ya, cuando se colocaba así como boca para arriba, sus patitas ya no podían moverse para colocarse en una posición que normal, en la que los ratoncitos pues son muy inquietos y andan por ahí. Entonces quedaban, totalmente la pérdida de alerta se perdía. Y por otra parte el gráfico B, que es la duración del efecto, es decir, la pérdida de los reflejos hasta que el ratón puede volver a recuperar estos reflejos motores, es decir, desde que estaba como, por decirlo así, dormido o tranquilo, hasta que de nuevo se podía mover y andar por ahí en la cajita. Entonces, los resultados mostraron que el extracto careció de efecto sedante, ya que, como podemos ver, en el control positivo, es decir, el clonazepam, disminuyó el tiempo de latencia, pero incrementó la duración en el sueño. Como podemos ver ahí, por ejemplo, en la gráfica en el A, vemos que por ahí el control positivo al clonazepam es el más bajo en cuanto al tiempo de latencia, es decir, el tiempo que el ratoncito tardó en perder su estado de alerta. Sin embargo, en contraste con la fase 2, que está representada en la gráfica B, la duración del sueño se incrementó con el control positivo. Es decir, la pérdida de los reflejos del ratoncito hasta que los vuelve a recuperar en esta fase se incrementó para el control positivo. Entonces, para este ensayo se demostró que ninguna de las dosis del extracto tiene efecto que potencien el efecto, la redundancia, el efecto hipnótico del pentobarbital a una concentración de 40 miligramos sobre kilogramo. Y esto cobra mucha importancia porque el pentobarbital, al ser una benzodiazepina, este fármaco, bueno, las benzodiazepinas son fármacos ampliamente usados en clínica para pues tratar la ansiedad y genera pues un estado de sedación en los consumidores, como por ejemplo relajamiento, tranquilidad, sueño, e inclusive uno de los efectos adversos pues es la pérdida del estado de alerta
Y pues esto representa una gran ventaja para el extracto de ceiba esculifolia, ya que sí tiene efectos ansiolíticos, pero carece de esos efectos sedantes, es decir, no se puede perder totalmente el estado de alerta. Entonces eso es muy bueno. Por lo tanto, pues el extracto de ceiba esculifolia mostró efectos ansiolíticos en los ratoncitos y pues su efecto máximo, como podemos ver en el gráfico, se alcanza una dosis de 10 miligramos sobre kilogramo, tanto para la fase 1 como para la fase 2. Entonces, el extracto vegetal pues no tiene efectos sedantes en los ratoncitos, es decir, no hace que pierdan su estado de alerta, lo cual pues es muy bueno porque sí tiene el efecto ansiolítico, pero no lo seda totalmente. Entonces, eso es muy, muy interesante porque pues ahora como hemos pasado por la pandemia, pues, sabemos que muchas personas, entre ellas pues me incluyo, experimentamos ansiedad, incluso depresión, y pues algunos recurrimos al consumo de, por ejemplo, benzodiazepinas, que sí tienen ese efecto de relajamiento, de sentirnos más tranquilos, pero precisamente eso es lo que nos hace sedarnos. Entonces, en contraste, pues tenemos, por ejemplo, este extracto que tiene ese efecto ansiolítico de tranquilidad y demás, pero no hace que pierdas el estado de alerta, es decir, no tiene efecto sedante. Esa es como pues una analogía. Ahora, la siguiente, por favor. Entonces, dentro de las conclusiones, bueno, la importancia en la investigación científica en relación con la efectividad que tienen las plantas, es decir, esta efectividad terapéutica en plantas medicinales para disminuir las conductas relacionadas, en este caso, con la ansiedad y también con el efecto anticonvulsivo. Pues en la actualidad tiene un gran impacto pues en la sociedad, ya que nos permite tener una alternativa pues natural bajo pues estos estudios científicos. Obviamente esto tiene que llevar más fases de una fase preclínica y demás, pero bueno, reconociendo así que pues los hallazgos de esta investigación permitieron demostrar que los extractos de Argemone ocroleuca, como de ceiba ausculifolia, pues presentan efectos ansiolíticos sin inducción de los efectos sedantes a una dosis de 1 miligramo sobre kilogramo y de 10 miligramos sobre kilogramo respectivamente, es decir, de 1 para Argemone ocroleuca y de 10 para ceiba ausculifolia. Sin embargo, pues estadísticamente no se encontró una diferencia significativa entre las dosis empleadas, por lo que cabe destacar que la evidencia particular del extracto de Argemone ocroleuca es que se encontró que tiene efecto anticonvulsivo a una dosis de 10 miligramos sobre kilogramo, lo cual es muy bueno porque, como ya mencionaba mi compañera Ana, a esta dosis pues no, el índice de mortalidad fue de 0 y no presentaron ninguna convulsión tras administrar la estricnina. Entonces eso fue un hallazgo muy bueno. Igualmente, el encontrar los efectos ansiolíticos en ambas plantas también representó pues un hallazgo bastante interesante. Asimismo, que al tener efecto ansiolítico, pero no presentaban el efecto sedante. Entonces, esa es una alternativa pues natural que bajo estudios científicos representa pues una oportunidad muy buena para la medicina tradicional mexicana, usando pues en este caso los extractos de Argemone ocroleuca y de ceiba ausculifolia. Entonces, de nuestra parte es todo. Pues no sé si vamos a continuar a hacer respuesta a sus preguntas, dudas, comentarios que tengan. Sí, muy bien, chicas, excelente trabajo, muy, muy buena investigación. Sí, vamos a pasar a la sección de preguntas. Bueno, les digo la primera. ¿Cuáles fueron los obstáculos que se presentaron en su investigación?
Bueno, pues dentro de los principales obstáculos que tuvimos al inicio de la investigación fue la manipulación de los ratoncitos. Como, pues, este es parte de un proyecto del verano de la ciencia de la Universidad de Guanajuato. Entonces, para nosotros fue nuevo el manipular los ratoncitos. Entonces, empezamos, como quien dice, desde cero para poder aprender a manipularlos y a poderles administrar tanto por vía oral como por vía intraperitoneal, los extractos y los fármacos que consideramos. Eh, Ese fue uno de los obstáculos. No sé, a ver, Ana, ¿tú qué opinas sobre qué otros obstáculos se nos presentaron? Bueno, también como pues fue verano, la investigación pues tuvo que hacerse pues muy rápida, entonces a veces teníamos, bueno, por ejemplo, para la caja con hoyos, teníamos que permanecer también en silencio para la prueba. Entonces, luego también había otros compañeros que estaban trabajando y como que allí el ruido interfirió un poquito, pero pues sí, pequeñas cositas. Sí, Detalles muy simples, ¿no? Pero que sí, sí les sí, sí tenían impacto. Ajá. Bueno, la segunda, ¿saben si existen estudios científicos que comprueben los efectos neurofarmacológicos de estas plantas que estuvieron mencionando? Me parece que no. Bueno, hasta el momento que fue en el verano, no habíamos encontrado todavía pues estudios neurofarmacológicos para estas plantas, pero pues ya con este proyecto pues creo que es un granito de arena más para que pues se animen a investigar estas plantas que pues realmente no pues tuvimos buenos resultados. Sí, así es. Como podemos ver aquí que está la conclusión, pues los hallazgos de esta investigación sí permitieron encontrar tanto los efectos ansiolíticos como que no presentan efecto sedante y algo muy interesante que a nosotros nos sorprendió fue que no tuviera efecto anticonvulsivo en uno de estos extractos. Entonces, pues se fue la primera vez que hay estudios científicos sobre los efectos neurofarmacológicos. Pues qué bien, precursoras, ¿no? Sí. Sí. Bueno, la siguiente, en la caja de hoyos, ¿cómo se sabe que el ratón está ansioso y cómo es cuando tiene efecto ansiolítico? Creo que lo explicaron, pero si lo preguntan otra vez. Sí, bueno, creo que lo mencionó mi compañera Itzayana, el ratoncito como se mete a un entorno muy diferente al que pues está acostumbrado, em, pues está como muy intranquilo y no, al estar intranquilo como que no se detiene mucho a revisar su entorno. Entonces es por eso que luego como que nos confundía de hecho porque eh, decíamos que metía la cabeza o pensábamos que metía la cabecita, pero en realidad solo metía como la puntita de la boca y pues no, eso no lo contábamos, pero sí, ya cuando tienen este efecto ansiolítico, los ratoncitos están como que más tranquilos, entonces pues revisan más el entorno y pues sí, como que agachan, y dijo mi compañera, sus orejitas, todas, su cabeza y sus orejitas era el indicativo para pues sí afirmarte que estaban metiendo su cabecita al hoyo y pues el número, mientras más número de veces hayan metido la cabeza, pues es el efecto ansiolítico. Muy bien, pues algo más que nos quieran comentar. Pues incentivarlos a nuestros compañeros para que se animen a participar en los veranos de investigación, porque son muy interesantes y pues también uno, por ejemplo, no tenía como noción de lo que iba a tratar en sí. Entonces se va adentrando a las nuevas materias que, por ejemplo, nosotros como QFBs aún no llevamos farmacología, entonces ya tuvimos como esa introducción de saber manipular los ratoncitos, los efectos que tienen algunos fármacos, algunos métodos como ya mencionábamos, la caja con hoyos, y de los diferentes modelos. Entonces eso es algo muy interesante
que nos va formando profesionalmente. Y asimismo uno también pues conoce, por ejemplo, por aquí de QFB somos, por ejemplo, Ana y yo somos de 7º semestre, Sofi y Aurora también. Y por ahí tuvimos compañeros que ya ahorita están en 10º y en 9º. Entonces también pues tenemos lazos de amistad y compartimos nuestros conocimientos en conjunto. Entonces es una oportunidad muy, muy buena para tu formación profesional y tu desarrollo personal. Muy bien. ¿Tú quieres comentar algo? Creo que mi compañera lo explicó bastante bien, entonces creo que no hay nada más que agregar. Lo mismo que dijo ella. Así es. Muy bien, chicas, pues les agradecemos de parte del programa de Ciencias y Cultura en la Universidad Cervantina su participación y esperemos que tengan más trabajos, investigaciones y aquí los vamos a conocer, ¿sale? Claro que sí. Muchas gracias por esta oportunidad. Sí, cuídense mucho. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.